Pues hay opiniones al respecto de lo que contiene esta iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto sobre el tema de los contenidos. Hemos dejado tal cual al secretario y al senador en sus propias palabras lo que usted escuchó respecto al tema de los contenidos. ¿En qué tipo de cosas está pensando el gobierno de la República cuando se refiere al asunto de esta manera? Bueno, es algo que debe colocar en primerísimo lugar el debate legislativo, que tendrá que ver este proyecto de dictamen que se convertirá en dictamen que llegará a ser votado en las Comisiones Unidas, que llegará al Pleno y que contiene asuntos tan relevantes como este asunto, como este tema. Las atribuciones legales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las atribuciones de gobernación sobre el tema de los contenidos, es un tema, bueno, de primera importancia, evidentemente. En la parte final de la conferencia de prensa de Gamboa y de Ruiz Esparza, ya en los últimos minutos, 3, 4 minutos últimos, 2 minutos últimos, el secretario Ruiz Esparza dijo algo que toca buena parte del corazón del asunto, buena parte de la polémica principal que está teniendo lugar sobre lo que dice la Constitución en una reforma trascendente como la que se aprobó el año pasado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y lo que dicen las leyes secundarias. Hemos oído aquí voces muy críticas sobre el asunto. Hay quien dice que hay una traición a esta ley constitucional, hay quien dice que se arrepintieron, hay quien dice que chamaquearon a los del Pacto por México, hay quien dice varias cosas y frases que hemos ido recogiendo en el camino cuando oímos las voces críticas de quienes están preocupados por el contenido de las reformas secundarias enviadas por Peña Nieto. Y un tema muy importante tiene que ver con el alcance que va a tener en la práctica este órgano recién nacido, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Constitución se le dotan de un conjunto de atribuciones, se le da una gran fuerza, dientes, entidad legal muy fuerte, y en las leyes secundarias algunos plantean que se le está retirando o tratando de retirar esa fuerza y esa condición autónoma respecto al Ejecutivo. Un órgano autónomo, pues es un órgano autónomo y así se creó constitucionalmente. ¿Acaso se arrepintieron? ¿Acaso finalmente no están convencidos de que debe haber un ente absolutamente independiente y autónomo para determinar un conjunto de cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones y la radiodifusión? Por eso me pareció muy sugerente, digámoslo así, lo que expresó el secretario Ruiz Esparza en los últimos 2 minutos de la conferencia de prensa conjunta del día de ayer. Por la noche hablamos con Irene Levy, especialista sobre este tema y otros, y decía Irene Levy, si el gobierno quiere mantener el control, ¿para qué creó el IFETEL? Bueno, dejo esta parte del secretario Ruiz Esparza en los últimos momentos de la conferencia de ayer. Yo creo que mi enfoque constructivo, no solamente por la secretaría que encabezo, sino por mi forma de pensar, y quizás por ello estoy al frente de esta secretaría, de ver cómo sí se hacen las cosas y cómo se hacen lo más rápido posible. Yo veo un gran fortalecimiento de México con estas leyes. Veo pequeños ajustes que hay que hacerle para lograr una gran legislación. Y lo mismo diría del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo veo pleno de facultades, veo todo lo que sí tiene. Y si algo en un momento dado se ha tocado, que no es la intención debilitarlo, bueno, como si se le está generando una atribución constitucional de autonomía, después se le quieran quitar facultades. Creo que también aquí la sabiduría, la experiencia y la inteligencia del Senado de la República nos va a llevar a que, si eso ha existido, lo he dicho y lo repito, ellos hoy tienen el lápiz. Podrá corregirse si hay algún pequeño detalle en donde se sienta afectada la autonomía del IFT. Habrá que pensar también como mexicanos qué es lo que le conviene al país, y ellos tendrán que pensar también en ellos, porque también se ha comentado la opinión no vinculante de la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, así está la reforma constitucional, y el tema se discutió y se debatió
debatió ampliamente, igual que los contenidos, que repito, no creo que se esté afectando nada de lo que viene en la reforma constitucional. Hay quienes aspirarían a ver al IFT mucho más fortalecido que el propio gobierno. Creo que sería un error. Creo que el gobierno debe seguir marcando el camino del país, y en el caso de la opinión no vinculante del SST es para saber si un concesionario, la opinión es para saber si un concesionario reúne o no las cualidades para poder ser concesionario en México, y esa información no la tiene más que el gobierno de la República y quizás otros gobiernos del mundo para poder juzgarlo, o si los capitales que van a llegar a México son capitales correctos o no lo son. Esa opinión la tiene el gobierno, nunca la va a poder tener el IFT, salvo que el IFT se convirtiera realmente en una Secretaría de Gobernación, que no es la idea. Entonces, creo yo, repito, que todos los puntos fortalecen realmente la estructura orgánica del gobierno mexicano, del IFT y de todos los participantes para que haya una mejor regulación en materia de telecomunicaciones. Sería un punto de vista constructivo, y repito, si hay algo que afecte la autonomía, creo que está en el momento adecuado para dar ese pequeño ajuste que yo creo que es mínimo a esta facultad autónoma del IFT.